arriban al puerto de Cartagena este 24 de diciembre. El nuevo día de Ibagué. Así será el nuevo pico y placa en Ibagué para el primer semestre del 2025. La patria de Manizales, Anserma, celebra con su árbol navideño que recorre las calles en un ambiente festivo. Y el diario del Otún, más animales de compañía que niños y niñas en Pereira. 5:57, los oyentes, la línea está abierta. Hoy hablamos de Navidad. Numeral en Navidad yo. Muy buenos días de las señores de la FM. En Navidad yo disfruto con mi hija, mis sobrinos, que los quiero mucho. A mi hija la aprecio y por eso no desperdicio ninguna Navidad de estar con ella. Gracias, señores. Opine ya en el tema del día en nuestro WhatsApp. 311-800-5652. 311-800-5652. La FM de RCN. Las noticias como son. 5:58, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en segundos con las noticias más importantes en Colombia y el mundo. Recuerden, hoy vamos a hablar de Navidad. Será un programa especial para que ustedes, los oyentes, se conecten con sus familias en el mundo, para que nos envíen sus mensajes de Navidad, para que nos olvidemos un poco de las malas noticias que a diario nos agobian. 5:58, una breve pausa, el himno y volvemos. En tu honor frente al portal tocaré. La FM de RCN, de 4 a 10 de la mañana, a través de YouTube. FM de RCN. Las noticias como son. De lunes a viernes escuche en la FM de RCNA Darcy Quinn, Azuri Chamá, Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, Fernando Quijano Velasco, Santiago Ángel, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, María Molina, Diana Mateus, Juliana Habib. Dirige Juan Lozano. De lunes a viernes en la FM de RCN. Las noticias como son. La hora en Colombia, 6 en punto. 11 grados en Bogotá. En vivo desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es martes 24 de diciembre del 2024. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Soy William Calderón, estos son los titulares más importantes a esta hora. El ex integrante del cartel de Medellín, Fabio Ochoa, fue deportado desde Estados Unidos luego de cumplir una pena de 26 años de cárcel. Al llegar al país dijo que no se arrepiente de nada y que le tendieron una trampa. El exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro Jorge Luis Vargas, dijo que la guerra que tenía el cartel de Medellín con el fin de evitar la extradición era una guerra contra toda Colombia. El gobierno proyecta en el presupuesto de 2025 un incremento del salario mínimo del 9,3%. Un nuevo informe del Instituto Nacional de Salud reveló que en Colombia se alcanzan las 546 personas quemadas con pólvora. Bogotá y Antioquia tienen los mayores registros de quemados. La FIFA tendrá un nuevo reglamento para la transferencia de jugadores que entrará en vigencia en enero del 2025. El dólar cierra hoy
al alza este lunes o ayer lunes fue de 4.419 pesos. 6.12 en Colombia. Está pasando ahora en la FM de RCN. Y a esta hora hacemos contacto con nuestros compañeros de Noticias RCN, del canal RCN, para decirles a ellos y a todos sus televidentes feliz Navidad. La de hoy va a ser una emisión para escuchar a nuestros oyentes, para hablar de la Navidad, para hablar de todas las cosas bonitas que ocurren en este día. También, por supuesto, para quienes quieran así repasar las nostalgias, celebrar las alegrías, abrazar a los familiares. En la agenda noticiosa tenemos una definición del salario mínimo hoy, la polémica decisión del embajador en Venezuela de la República de Colombia, que ha sido designado para asistir a la posesión, comillas, del nuevo periodo de Nicolás Maduro, lo que implicaría una refrendación de un fraude electoral y una usurpación de poder. Tenemos información con todos nuestros corresponsales a lo largo y ancho del país, pero hoy, celebrando la Navidad, abrazando a las personas que queremos y mandando buena vibra en esta fecha tan bonita. La FM de RCN, las noticias como son. En Incauca, transformar vidas con energía es un propósito, una esencia que nos inspira para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en nuestra zona de influencia y en el país, creando un entorno de confianza, inclusión, respeto, lealtad y transparencia en el que todos somos protagonistas. Incauca. Me paso a la FM de RCN. Son las 6 de la mañana y 3 minutos, las 6 de la mañana y 4 minutos, y hoy queremos tener muchas voces de nuestros oyentes para celebrar esta Navidad, como lo decíamos, para escucharlos, para mandarles abrazos, para atender sus reflexiones. Claro que es un día especial, claro que es un día en el que los corazones están con una sensibilidad particular. Claro que es un hermoso día en el que podemos ver y compartir con muchos de los seres que más queremos, con muchos de los seres amados. En fin, es uno de esos días en los que el corazón está a flor de piel. 6:04 minutos. Diana Cabrera, ¿qué está pasando con el salario mínimo? Don Juan, muy buenos días. En vivo la FM de RCN. Pues en un decreto que haría plasmado el incremento del salario mínimo para el 2025, luego que los empresarios y las centrales obreras no llegaran a un acuerdo en la mesa de concertación de políticas laborales y salariales realizada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. El anuncio será realizado hoy, 24 de diciembre, por el presidente de la República, Gustavo Petro, desde el municipio de Zipaquirá, donde estaría revelando detalles de la forma como se realizará este incremento salarial para los trabajadores. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, dio a conocer que definitivamente no fue posible llegar a un acuerdo con los empresarios. Esto dijo. Desde el mismo momento en que pusieron en controversia o en cuestionamiento las cifras relacionadas con la productividad laboral, pues prácticamente dieron el estoque final que se podía realizar en una mesa de concertación. Todo hace indicar entonces que se vendrá un decreto del presidente de la República que podrá expedir como fecha final el 30 de diciembre. Desde el Colegio La Salle, el presidente acompañaba a la ministra de Trabajo, pero sin la presencia de los empresarios ni los sindicatos, haría el anuncio presentando un resumen de las acciones realizadas en la mesa de concertación, que no habría permitido a las partes llegar a un consenso pese a los grandes esfuerzos realizados por el gobierno nacional. Recordemos, don Juan, que las centrales obreras pusieron sobre la mesa un incremento del 12%. La Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas Empresas, ACOPI, también hizo su propuesta de 5.2%. Los empresarios pusieron una cifra privada que solamente conoció la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. 6 minutos de la mañana, y a esta hora hacemos contacto con nuestro profesor Fernando Quijano, director del diario La República. Profe, ¿será que el regalito de Navidad que el gobierno les da a los trabajadores es hoy el decreto del salario mínimo o lo seguirán posponiendo?
Don Juan, muy buenos días. Lo más probable es que el salario mínimo nuevamente sea utilizado como la mejor herramienta política, dado que el gobierno, recordemos que es el árbitro entre lo que proponen las centrales obreras, los sindicatos y lo que proponen los gremios de la producción. Realmente, cuando los dos bandos enfrentados no se ponen de acuerdo, es que el gobierno entra a decretar el salario mínimo, que lo ha hecho durante los últimos 3 años, y lo normal es que en Colombia, desde que se adoptó este mecanismo, el gobierno sea quien al final decrete el salario mínimo. Las distancias son enormes, de un 12% que piden los sindicatos a más o menos la cifra que se conoció por parte de ACOPI del 6,5%. Obviamente son 6 puntos de diferencia, que no son más de 90.000 pesos, don Juan. Ahora, en un año electoral, el gobierno seguramente se va a zanjar por 2 dígitos. Creería que está más cerca del 10%, así los presupuestos nacionales se hayan hecho con 9.25. No se sabe si realmente el ministro de Hacienda, el doctor Guevara, sea más amigo de poner el 9.25 o el 10%, como seguramente lo va a hacer el presidente en un año electoral. Una cosa importante, don Juan: el gobierno, por cada punto porcentual que suba, es casi 1 billón de pesos de la carga al mismo gobierno. Y recordemos que el presupuesto general de la nación está desfinanciado. Al Estado como tal le cuesta el incremento de este salario mínimo casi 3 billones de pesos. Profesor Quijano, ¿sería coherente que el gobierno decretara un alza en el salario mínimo igual a la proyección que usó para la definición del presupuesto? Es decir, que se vaya con el 9.25, 9.3. Lo más probable es que creería que es el gesto político. De pronto se va por la mitad, 9.5, que si bien el salario mínimo en este momento es de 1.300.000 pesos, con el subsidio de transporte de 162.000 pesos, se le aumentó un 12% el año pasado. Con este cuento que le tumbaron la reforma tributaria, que no hay ley de financiamiento, yo en lo personal creo que va a estar más cerca del 10% que del 9%. Bueno, pues estaremos muy atentos, profesor Quijano, a lo que ocurra con el salario mínimo, que tiene tantas implicaciones, no solamente para quienes perciben el salario mínimo, sino para la cadena de alzas y de incrementos que están atados al salario mínimo en nuestro país. Enorme polémica la que se ha suscitado por la posible participación del embajador de Colombia en Venezuela en, comillas, la posesión del nuevo gobierno. Sebastián Casas, ¿qué está pasando? Buenos días, en vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño. Según el vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, el embajador de Colombia allí en Caracas, le habló de Milton Rengifo, sería el representante del país en la ceremonia de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, en aproximadamente 2 semanas, sobre la posibilidad de que sea el presidente Gustavo Petro quien vaya a la ceremonia. El vicecanciller manifestó que estaba aún en estudio y que todavía no se podría confirmar por el jefe del Estado que estará a comienzos del mandato de Nicolás Maduro. Sin embargo, el anuncio de que sea Milton Rengifo, nuestro embajador allí en Venezuela, quien asista a la posesión de Maduro, pues ha desatado toda una polémica en el país, principalmente desde varios sectores políticos. Desde el pacto histórico, la colectividad del mandatario colombiano han defendido, por supuesto, la participación de Colombia en esa posesión. Le hablo el representante Alejandro Toro, quien defiende que Colombia tenga representación diplomática en dicha posesión. Escuchemos. Pensando en los colombianos que dependen económicamente del relacionamiento con Venezuela en la frontera y quienes están viviendo en el hermano país, me parece muy acertada la decisión del presidente Gustavo Petro de enviar al doctor Miguel Rengifo, actual embajador en Venezuela, al acto de posesión el próximo 10 de enero. De esta manera creo que enviamos un buen mensaje, pero también que necesitamos que haya transparencia y, como lo hemos dicho siempre, la presentación de las actas.
Otras colectividades como Centro Democrático, pues por supuesto han rechazado que Colombia tenga una representación diplomática allí en Caracas. Y cabe señalar que en varias ocasiones el gobierno colombiano pues se ha negado puntualmente a tomar una posesión, ha exigido la publicación de las actas de los resultados del pasado mes de julio de dichas elecciones en Venezuela, principalmente también al margen de la posible asistencia de Edmundo González Urrutia allí a Caracas también el día de la posesión. 6:12 minutos. Pues esto es ni más ni menos que un guiño a lo que ha ocurrido en Venezuela, contra todo lo que han dicho en los países demócratas del mundo, contra todo lo que aquí se dice sobre el respeto a la voluntad del pueblo, contra todo lo que se ha dicho sobre las tales actas. Allá van a estar, William, aplaudiendo a través del embajador, que es el vocero mismo del gobierno, del presidente de la República, acompañando ese régimen. Yo creo que deben saber en Venezuela que muchos colombianos no nos sentimos representados por ese embajador si lo que van es a convalidar un fraude electoral. Era más prudente la posición que habían mantenido en el pasado de decir no tomamos decisión, aunque ya se sabe que se robaron las elecciones, pero por lo menos no validaban el régimen. Ir a la posesión implica validar el régimen. Se lo había cantado don Juan, que el gobierno colombiano iba a estar en estas, y no descarte que hasta el propio presidente Gustavo Petro asista a esa posesión. Es una verdadera vergüenza lo que está haciendo el gobierno colombiano, avalando el robo de las elecciones en Venezuela. Y como bien lo advierte usted, la presencia del embajador avala, da respaldo al régimen de Nicolás Maduro. Ya ni siquiera es necesario que vaya el presidente Gustavo Petro. Es decir, pasa a un segundo plano. Y si va o no va, ya está claro que el gobierno colombiano está respaldando es a Nicolás Maduro. No hay nada que justifique la presencia de un diplomático colombiano en esa pantomima que va a hacer Nicolás Maduro el próximo 10 de enero. Son muchos los países, la gran mayoría de países en el mundo entero demócratas, los que han respaldado el triunfo de Edmundo González. Son las 6:14 minutos y vamos directamente de una vez con Darcy Quinn. Estamos enlazados con nuestros compañeros de RCN Televisión y mucha gente se está preguntando, Darcy, ¿qué pasó con el Consejo de Ministros de ayer que se había anunciado en Cartagena? El país estaba pendiente de ese Consejo de Ministros. De alguna manera iba a ser un balance, iba a ser un corte de cuentas. Había expectativa de que se definiera ahí quiénes se quedaban, quiénes se iban del gabinete, cómo iba a ser el gabinete para el año entrante, pero al parecer se quedaron todos con los crespos hechos. ¿Qué pasó, Darcy? Realmente, pues se canceló a última hora y no se dijo absolutamente nada. Mire, el Consejo de Ministros, como usted lo está diciendo, estaba programado desde la semana pasada que se iba a realizar en Cartagena, en la Casa del Marqués. Todos los ministros estaban convocados, listos para viajar. Algunos ya estaban en Cartagena porque habían viajado desde el día anterior, desde diferentes regiones del país donde estaban trabajando. Pues no, sin ningún tipo de justificación, razón, excusa, se canceló simplemente. El presidente no puede ir, no hay una fecha nueva, no hay razones, no hay ningún tipo de explicación. Se enfermó el presidente, no sabemos. ¿Pero qué dicen del presidente? ¿Dónde está? No, nada, nadie dice nada, como es usual. ¿Qué dicen en la Casa de Nariño? Nada. ¿Dónde está el señor presidente de la República? Nadie dice nada. No, y los ministros ya estaban allá. Ya se habían ido. Ya estaban, otros estaban viajando hacia allá, pero pues nada, todo el mundo se quedó como plop. No es que sea una sorpresa, no es la primera vez que ocurre, pero pues digamos, les ha llamado la atención porque este Consejo de Ministros tenía una especial significación y es la posibilidad de que presentaran sus renuncias, de que se anunciaran cambios, el famoso gabinete que el presidente ha anunciado que tendrá en enero, pues no. ¿Pero tuvo ayer algún otro acto oficial, algún acto de gobierno? La única que está, digamos, teniendo una agenda pública en estos
últimas horas es Verónica Alcocer, que ha estado en unas novenas durante todo el país. Se llama La Ruta del Arroz Barato, y entonces ella con sus hijas ha estado en ese recorrido, pero al presidente no se le ha visto después de su aparición. Creo que la última fue el fin de semana, el viernes pasado, el fin de semana que estuvo. Me imagino de oro. Que para los ministros que querían comer natilla hoy en su cargo fue buena noticia que no apareciera el presidente, pero en general hay muchas inquietudes. El país político y el país estaba pendiente de ese Consejo de Ministros que iba a ser el Consejo de Ministros más relevante de balance y cierre de año. Por supuesto, es que además no dicen, mire, el presidente está enfermo, le cayó algo mal en su paso en La Guajira o en Nuquí, o es que quiere pasar estos días mejor con su familia, con sus hijas que están acá, o está relativamente cansado y quiere tomar un aire, pues válido, es decir, cualquier persona le pasa, pero es que el tema es que no dicen absolutamente nada, todo se queda en el terreno de la especulación, porque no hay ninguna razón oficial por parte de la Casa de Nariño sobre lo que va a pasar, si tendremos una crisis este año, si esto ya fue para el año siguiente, si ya tutaina, tutunumaina y esto se acabó, es decir, no tenemos la menor idea. 6:17. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. El mar canta a través de una pieza de Albenizo de Granados, de Manuel de Falla de Turina, en la voz de Marina Heredia o en la guitarra de Aguirre, en cada artista del Cartagena Festival de Música. Un canto del mar, del 4 al 12 de enero de 2025. Programación y transmisiones en cartagenamusicfestival.com. Entradas en tuboleta.com. Socio principal, RCN. Ahora, la nueva Ley Pensional 2381 reconoce a nosotras las mujeres con un futuro más justo. Mujer, ¿sabías que puedes pensionarte con solo 1,000 semanas de cotización en lugar de 1,300? Y además, por cada hijo o hija recibiremos 50 semanas adicionales hasta 3. Porque cuidar y construir el futuro de Colombia también merece una recompensa. Es que hemos sido cuidadoras, trabajadoras y constructoras de sueños. Ahora, con la Ley 2381, recibimos lo que merecemos. Es tiempo de reconocer nuestro esfuerzo y dedicación. La Ley 2381 es para nosotras. Informa. Y la Superintendencia Financiera de Colombia. Las noticias llegan primero en la FM de RCN. Otra polémica grande que se ha suscitado en el país tiene que ver con el retorno de Fabio Ochoa. No porque sea una decisión judicial que dependa de Colombia, sino por lo que significó la presencia de los Ochoa en el concierto criminal de las décadas de los 70s y los 80s en Colombia. ¿Cómo se produjo ese